Hola, buenos días. Soy la doctora Mayra Borges, psiquiatra y médico de familia. Hoy tenemos una cita contigo. Hoy vamos a desarrollar un tema importante como es la terapia de familia y su relación con las constelaciones familiares. Para ello tengo una invitada de lujo, de honor, que es la doctora Yolis Colmenares, quien es médico de familia y consteladora. ¿Cómo estás, Yolis? Bienvenida. Muchas gracias. También me honra mucho estar en este espacio y agradecida de también compartir algo tan valioso, un tema tan valioso como son las constelaciones familiares. Bueno, el tema de constelaciones viene hablándose desde los años 80 aproximadamente y su pionero, el maestro Bert Hellinger. El maestro Bert Hellinger es alemán, natural de Alemania, nació por los años 1925 y deja este plano en el 2019. Él fue teólogo, filósofo, pedagogo. Escuché también que era sacerdote, estaba estudiando. Exactamente, teología. Teología. Exacto. A los 17 años se enlistó y en la Segunda Guerra Mundial cae prisionero. Ahí, a los 20 años comienza sus estudios de teología y él puede empezar a hacer estudios, tanto ofreciendo enseñanza en niveles superiores, como también en dinámicas de grupo. Deja la teología, deja el sacerdocio después de 25 años, pero continúa en sus estudios de análisis transaccional, de programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, entre otras. Tú que te formaste en medicina familiar, que has tenido contacto con familias y también te formaste como constelador, ¿has notado alguna diferencia de lo que es la terapia de familia y las constelaciones? Bueno, básicamente no es una diferencia, porque el grupo familiar o el miembro de la familia o la persona que consulta sintiendo algo, pero no solamente sentir desde el síntoma físico, sino también algo que observa dentro de su grupo familiar que se repite. Y ahí es donde se pone como en evidencia todos los estudios de nuestro maestro. Ahora, ¿qué hace él? En todo ese ejercicio que desempeñó, él estuvo con los Lues en Sudáfrica 16 años. ¿Qué él no observó? Él, a través de esas observaciones, que también fueron en grupos de familia, pudo identificar o incluso distinguir la familia como un sistema. Y dentro de ese sistema observó que había como elementos que podían ser, primero, como reguladores de ese sistema. Y pudo comprobar que podía también regularlo, pero además compensarlo. Entonces, ahí es donde introduce, además de la distinción de la familia como sistema, principios que lo regulan, que después llamó órdenes del amor. Esos son 3 órdenes conocidos. El orden y jerarquía. Nos indica que el sistema respeta el orden en el que aparecen los miembros en la familia. Entonces, más importantes o prioritarios son los anteriores que los posteriores. Entonces aquí, más importantes tienen los padres sobre los hijos, o el primer hijo tiene prioridad sobre el segundo, y así sucesivamente. Ahora bien, en cuanto a este orden y jerarquía, aquí pasa algo particular. El que un antepuesto, tenemos antepuestos serían papás, abuelos, ¿verdad? Y un pospuesto sería un nieto o un hijo. Eso ahí estaríamos hablando de la generación. De la generación. Cuando un pospuesto se asume un rol de un antepuesto, por ejemplo, de un papá o de un abuelo, esto se paga con creces, se paga con fracaso o con ruina. Hay consecuencias porque cuando uno asume un rol que no le corresponde. Que no le corresponde. Perfecto. Y transgrede, pues. Otro elemento es que los primeros son más importantes que los siguientes o los últimos. En este caso, entonces, es donde vemos con mucha pesar cómo hay niños incluso que pueden sacrificarse sin escrúpulos
vida por los primeros. Ahí es donde escuchamos la frase: yo prefiero enfermarme por ti, yo prefiero morirme por ti. Los hijos con los padres, o los hijos, un nieto con un abuelo. Y aquí también en el orden y jerarquía se destaca que la nueva relación o el nuevo sistema que se crea tiene prioridad sobre el anterior. Pero aquí pasa algo también particular, que tiene prioridad el nuevo, pero va a prosperar si reconoce la pareja anterior o la relación anterior. Por ejemplo, una persona divorciada decide casarse nuevamente. Si esta pareja nueva reconoce la pareja anterior, va a prosperar. Interesante. No, exacto, es de inclusión. El segundo orden es el de pertenencia. Esto es sencillito. Todos tenemos un lugar. Dentro del grupo familiar. Dentro del grupo familiar, todos tenemos un lugar. Tanto vivos como muertos. Ajá. Entonces eso quiere decir que los excluidos, eso desequilibra el sistema, ¿no? Ahí es donde voy, justamente. El excluido, ¿y quién lo excluye? O qué circunstancias hacen que se excluya. Esto es válido por lo siguiente, fíjense. Una manera de excluir, y muy inconsciente incluso, es con los niños no nacidos, por el olvido o las muertes tempranas. Otra manera de excluir es no reconocer la pertenencia, por ejemplo, a aquellas parejas anteriores, amantes, los amantes, las amantes. Doctora Yoli, ¿y los hijos nacidos fuera del matrimonio también? Igualmente. Okay. Es decir, tenemos que darle su lugar. Otra también manera de excluir es cuando tenemos un juicio sobre comportamientos, juicios morales o éticos, que de alguna forma nos hacen excluirlos por vicios, comportamientos, alcoholismo, prostitución, violador, estafador. Es una forma de excluir del grupo familiar. Y eso el sistema no acepta espacios vacíos, entonces pide la compensación. ¿Qué sucede con quien compensa? Quien compensa siempre va a ser el más nuevo en la familia, el más chiquito. ¿Y cómo lo hace? Queriendo imitar el destino del excluido. Pero ¿qué sucede aquí? Que no termina, no compensa ni el destino del excluido ni su propio destino. Entonces no vive ni su vida, ni tampoco tiene fuerza para soltar aquello que no le corresponde. Pues. Eso lo vamos a entender un poco más adelante, porque estoy viendo que aquí tenemos como una representación. Exactamente. Por ejemplo, nosotros los psiquiatras utilizamos el familiograma, podemos utilizar los dibujos de los niños, que es más o menos eso como la representación. Bueno, nosotros tenemos varias maneras de poder constelar. Se puede constelar con figurines, se puede constelar con plantillas sistémicas, se puede constelar hasta una fotografía, un cuento infantil, una canción que nos resuene mucho, también se puede constelar. ¿Cuáles serían los síntomas por los cuales viene una persona, ya sea para hacer una constelación o hacer una terapia de familia? ¿Cómo se acercaría? Bueno, la forma o los motivos de consulta pueden ser muy amplios, porque puede ser desde una sensación, una percepción, mira, yo no salgo de una tristeza, yo no salgo y me doy cuenta porque me lo identifica mi familia, me lo identifican mis compañeros de trabajo, y la pregunta clave, esto se presenta en otros miembros de la familia, porque la clave es que se presenta como patrón, como que si lleváramos un guión dentro del sistema familiar. Y cuando, tomando la palabra de que elaboramos o levantamos el árbol familiar o el genograma, identificamos algún patrón en el sistema familiar parecido a lo que ella está viviendo, esta persona está viviendo, por allí podemos comenzar. Y es solo un motivo de consulta. Como también pueden ser enfermedades que se presenten de manera repetida, generación en generación. Puede ser una misma línea de enfermedades. La línea paterna, prácticamente todos fallecieron del corazón.
Todo eso yo lo he estudio visto falta. en la práctica médica, lo vemos. Pues. Exactamente. También se pueden identificar haciendo el familiograma, el árbol familiar, fechas de nacimiento, fechas esto es una vez que ya la persona nos llega. Y también pudieran ser eventos. Mira, yo quisiera, no sé, constelar que he tenido una sensación de que no me va bien en los empleos que tengo, me cambio mucho de trabajo, de empleo, y Sí. busco, es como buscar, este no me resuelve, y pregunta, ¿cómo se llevas con el dinero? No levanto cabeza. Por ejemplo, a mí me consulta como psiquiatra a veces gente joven que comienza una carrera y no es la carrera, no la termina, salta para otra carrera, tampoco es, no la termina. Eso podría ser también un síntoma. Bueno, aunado a esto, aprovechando este ejemplo, puede darse que una persona tenga varios reconocimientos, varias formas que haya logrado carreras, pero no es suficiente. y no es suficiente. Y ahí es donde voy con el tema de cómo se siente esta persona en la vida y por un motivo de consulta. Entonces hace una, dos, la tercera carrera y tiene reconocimiento, pero no es suficiente. No se siente que sea suficiente. Eso tiene que ver con el merecimiento. Con el merecimiento, pero también mucho más allá es el núcleo familiar. ¿Cómo fue? ¿Cómo se levantó en la infancia con sus padres? ¿Cuánto tiempo vivió con sus padres? ¿Cómo fue la relación con mamá? ¿Cómo fue la relación con papá? Y aquí es donde también entonces un poco lo que es la parte de los principios que nos quedamos en el segundo. En el segundo y vamos para el tercero. Exactamente. Y vamos para el tercero, que aprovechando este vínculo. El tercero es el orden del equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio nos lleva a pensar en el sistema familiar en que todo tiene que ser compensado, es decir, el equilibrio debe ser justo. Ajá, ¿podríamos introducir el término de reciprocidad? ¿O Sí, no es? sí. Debe ser recíproco, o debe haber un equilibrio justo. Ajá, que es lo mismo una compensación. Es decir, así. La idea es que nosotros tenemos, como hacemos un acuerdo, hacemos un convenio. Entonces, nosotros en el convenio nos comprometemos, yo a una parte y del otro lado a otra parte. Cuando ese convenio se da, puede la relación consumarse, distanciarse o puede volverse a reanudar porque hubo compromiso asumido y se respondió ante el compromiso. Pero ¿qué sucede cuando el equilibrio es negativo? Yo siento que doy más o yo siento que recibo mucho y doy poco. Allí el equilibrio entre las partes no se tiene y la vinculación está orientada a la desdicha. Eso se puede ver, por ejemplo, en las parejas. Ahí voy. Sí. Justamente, en la parte del intercambio, en lo que es la compensación, aquí tenemos varios ejemplos, que tomando un poco las preguntas que acabas de hacer. El equilibrio entre el dar y el tomar, por ejemplo, entre padres e hijos, es una cosa diferente. Nosotros, como hijos, nunca podremos retribuirle a los padres que tomamos la vida de ellos, a través de ellos. La vida viene de lejos, pero a través de nuestros padres llegamos a la vida. Eso no lo podemos retribuir, pero ¿cuál es la manera de compensar un poco desde el sistema familiar? Teniendo nuestros propios hijos o haciendo proyectos, haciendo algo bueno con la vida que nos dieron. ¿Lo ves? Es tomar de los padres de esa manera. ¿Qué pasa cuando no tomamos a nuestros padres de la manera equilibrada o justa? No tomo a mamá o no tomo a papá. Entonces yo tengo dificultades, tengo miedos, me da miedo mostrarme al público, me da miedo mostrar mis talentos, estudio una y otra carrera porque siento que no es suficiente, no me siento que estoy siendo suficiente para ofrecerme o para dar, y siento dudas en todo momento, o busco mi papá en el jefe, en el amante,
en los profesores o hasta en los hijos. Entonces es como yo ese vacío de no haber tomado a mis padres, ¿cómo lo llevo? Entiendo que esto debe ser de manera inconsciente. Exactamente, inconsciente. Pero cuando hacemos consciente tomar a papá y a mamá, nos empieza a ir mejor. Tenemos fuerza en la vida, nos podemos sostener en la vida. Entonces nos va bien en el amor, en el dinero, con la pareja. Pero ¿qué sucede? Que en el caso de los hermanos, el equilibrio, ¿cómo se da allí? Es diferente al equilibrio, al intercambio entre padres e hijos. El intercambio entre hermanos es como el intercambio entre parejas. Ahí sí debe haber reciprocidad. Debe haber el mismo pedacito de torta para todos los hermanos. Yo estoy en una relación de pareja y yo siento que doy más, yo voy a sentir resentimiento del otro, porque siento que recibo un poquito. Pero si estoy en el lado contrario, yo siento que recibo poquito del que me da mucho, puedo sentir hasta culpa. ¿Ves? Entonces esa relación, ese vínculo no está equilibrado. Y ahí se puede romper la relación. Otra pregunta que me hago en este momento, escuchándote a ti, Yoli, es, por ejemplo, cuando uno se lleva mal, por ejemplo, con los padres o se lleva mal con sus hermanos. ¿Por qué se da eso? Hablando desde el punto de vista del enfoque sistémico de las constelaciones familiares. Hay algo que hay que mirar. Esa sensación de que me siento mal, que me va mal, que me siento mal en este espacio, esa sensación de no pertenecer puede generar este tipo de roces, de sensación de no estar cómodo donde estás. Y hay un síntoma. Esto es un motivo de consulta. Porque ahí, en una constelación o en un movimiento sistémico, pueden revelarse cosas. Pero hay que indagar y a veces, con la menor información es posible hacer la constelación con mejores resultados. Sí, es decir, mientras menos sabemos, en el motivo de consulta es esto. Se articula en una frase corta, de ser posible. Mientras menos información tenemos para ese movimiento, mucho mejor, porque podemos indagar sin vicios, como entramos en una constelación, sin juicios, sin expectativas. Yo creo que eso es importante, por ejemplo, cuando hacemos la comparación, ¿no? A nivel de psiquiatría, de las terapias de familia, hay una tendencia, ¿no?, de las personas como a tener cierta resistencia a la terapia de familia por eso, porque ahí presente está que lo van a juzgar, que me van a señalar el papá, la mamá, el hermano. En cambio, a nivel de las constelaciones, eso está como más, es como más libre. No se juzga. Es aprovechando este preámbulo. Una vez que conocemos los principios que rigen nuestro sistema familiar, vamos a la constelación. Estamos ya en el proceso. ¿Qué hacemos? ¿Qué es una constelación? Previo a eso, hemos nombrado en reiteradas oportunidades lo que es el sistema. Sistema. Yo quiero que hablemos de eso. ¿Qué significa eso? El enfoque sistémico, en este caso, ¿qué significa para entonces pasar a ese término de constelación? Ok, distinguimos como sistema porque está constituido por varias partes. Entonces está el área parental, padres, el área de los hijos, la relación entre estos dos y la relación de ellos con el resto de su familia, pero también en el contexto donde ellos habitan, donde ellos viven. Es decir, no se mira a la persona que consulta de manera individual, se mira en un contexto, se mira inmersa en las circunstancias. Por decirte un ejemplo, cuando nosotros nacemos existe un contexto. Ese contexto también nos puede definir cómo nosotros vamos a seguir a lo largo de nuestro proceso de vida o vida. Por ejemplo, cuando nosotros, yo creo que yo soy contemporánea contigo, ¿sí? Cuando nosotros nacimos en la época en la que
estaban los niños de probeta, estaban empezando las computadoras, estaba empezando la tecnología en auge. ¿A qué nos invitaba? A que nos metiéramos en esa carretera, a que nos casáramos con ese tipo de sistema que de alguna forma nos estaba contribuyendo a nuestro proceso de vida o en nuestros estilos de vida. Pero también la condición o la forma de nacimiento también condiciona de alguna forma qué cosas nosotros podemos observar en cada proceso, en cada decisión. Por poner un ejemplo, un niño que nace por parto natural, pero resulta que necesita force, necesita ser implementado, o en aquella época, implementados instrumentos para optimizar extracción, su nacimiento, exactamente. Esto desde el punto de vista de la sistémica y de lo que es constelación familiar, entendemos que esta persona puede requerir en algunos momentos de decisiones de vida o de decisiones que tomen algunas contribuciones de otras personas, no solamente de su propia fuerza que lleva, sino de algunos contenedores en su contexto. Por ejemplo, un profesor conocido, si quieres entrar a la universidad, o al nuevo empleo, me entrevisto, pero además de eso conozco a alguien dentro de la empresa. Esa condición de el cierto empuje, la contribución. ¿Quién va a contribuirme? Okay. Y la conexión. Y la conexión, exactamente. El contexto. Ajá. Volviendo nuevamente a la parte del término sistémico. Ajá. Cuando hay un cambio en uno de los miembros, ¿cómo eso se va a transmitir al resto? Se puede esperar. En una constelación no necesariamente debemos o podemos tener a todo el grupo familiar en el consultorio, porque a veces no es posible. Pues. Sí. Pasa lo mismo también en terapia familiar, que nosotros también citamos a todos los miembros de la familia. Exacto. Y hay algunos que no van. Pues. Exacto. En este caso entonces, bueno, la persona va solo o estamos incluso a distancia porque la tecnología nos ha permitido, exactamente, y puede hacerse una consulta a distancia. Y esto hace que, o permite, por ser una manera de mostrar la dinámica familiar, cuando la persona hace consciente lo que está pasando en su sistema familiar por alguna situación particular que esté pasando, al hacer consciente, asiente la implicación que le tocó o que le tocó y estaba inconscientemente viviendo. Una vez que eso sucede, se toman acciones. ¿Por qué? Esa es como la circunstancia o la consecuencia lógica que viene. Pero ojo, la persona puede elegir qué acciones tomar, y ahí es donde comienza el trabajo de la constelación. La persona mira, se le muestra en el movimiento sistémico o en la constelación, le muestra a la persona qué circunstancia está pasando, hace consciente el evento o la causa. Una vez que lo hace consciente, asiente. Nosotros llamamos asentir, es aquella comprensión amorosa de lo que está pasando, de lo que pasó, que así fue la única manera que pudo haber pasado y que fue perfecto como fue, porque gracias a eso estoy aquí. Y una vez que asentimos, reconocemos la implicación que tenemos o cómo estábamos implicados en el asunto, tomamos acción. Pero la acción desde la responsabilidad, porque nos permite, nos abre la puerta a la reconciliación. Una vez que hay reconciliación con lo que sucede, tomo acción. Se equilibra el sistema familiar. Sí, es una sensación como de descargar, liberar, porque una vez que me doy cuenta, hago consciente, hacer consciente, yo tomo mi lugar. Porque de alguna forma los principios que revisamos al principio nos dijeron, tenemos que tomar el lugar en donde estemos. ¿Y cuál es el lugar que tomamos? Siempre es relacionado con nuestros padres. Nosotros tenemos que estar en nuestro lugar de hijo. De adulto que somos, pero tenemos que tener el lugar de hijo. Hijo de papá y mamá. Hijo. Y de allí parte todo. Entonces, una vez que tomamos el lugar que nos corresponde, asumimos la responsabilidad que tenemos de cuota, empieza el trabajo personal. Y allí comienza todo. Y ahí fluye. Empieza a fluir
todo el intríngulo que puede estarse generando en el sistema. ¿Nos puedes dar un ejemplo para ejemplificar esto de manera práctica? De manera práctica. O por ejemplo, yo te doy el ejemplo. Vamos a dar. Una familia que fue a visitar 3 hijos presentes, 2 ausentes. La mamá está enferma, le dio una ACV y hay una persona, la mayor, asume la carga de lidiar todos los días con esta persona. Hay otro que solamente aporta el dinero, hay otro que no hace nada, solamente va a ver a la mamá y la acaricia y más nada. ¿Ese sistema familiar está compensado? No. Hay roles de cada miembro de la familia. Los padres son siempre los grandes, siempre. El tiempo puede pasar, la cantidad de años que puede pasar, y siempre nuestros padres serán los grandes. Y las decisiones, las elecciones, las acciones que puedan tomar incluso con su salud, ellos son los únicos que pueden definir cómo van por ese proceso. Los hijos vamos a tener el rol de atender lo que nuestros padres pudieran estar demandando en algún momento puntual. Por ejemplo, en este caso de salud. Exacto, de salud. Pero estar atentos es a lo que requiere en el momento, a lo que requiere de salud. No está en nuestras manos resolver, por ejemplo, la enfermedad si es de enfermedad. Tenemos que hacer contención. Como hijos hacemos contención, llevamos medicinas, vamos al médico, exacto, hacemos los estudios, la llevamos al médico, hacemos la inversión en lo que haya que invertir por estudios. Procuramos que ese proceso salud-enfermedad tenga contención. Nosotros como hijos, prestos a ello. Pero nosotros no podemos resolverle la tristeza a mamá, la enfermedad de mamá, la soledad de mamá, porque la enfermedad puede generarle X o cualquier síntoma que vaya. Nosotros no podemos ocuparnos como si fuéramos sus padres o su pareja. No podemos ocupar ese lugar, porque ahí vuelve al desorden, o sea, no salimos del desorden. El desorden también hace que los síntomas sean hasta la misma enfermedad, son signos. Un ejemplo que también puede verse, por consulta llegó una señora que me inquieta. Era una señora que convivía con una persona, con su pareja, convivían con las hijas de sus matrimonios anteriores. Esta es una relación que se llevó hasta cierto punto complicado, un poquito complicado, pero ellos la sobrellevaban. Pero hubo un bache en donde ella notó que está pasando algo, donde de repente empezaron a dejar de comer juntos, empezaron a dejar de salir juntos, empezaron como a cada quien por su lado, pero no había discusiones, pero a veces ese marcada silencio fue lo que le llamó la atención. Y con solamente el movimiento sistémico, colocarlos a cada quien en su lugar, cuando la persona llegó a su casa en el transcurso de la semana, me dijo: me sorprende que nos esperemos para comer. Qué maravilla. Solo el movimiento sistémico permite de alguna manera que fluya, el sistema se reacomode. Exactamente. Y vuelve otra vez al equilibrio. Y es que se rescate el equilibrio. Ahí es donde comienza la magia, porque a veces llaman magia a lo que no se comprende mucho, pero lo que se tiene nada más es el orden. Bueno, Yoli, muy agradecido por tu visita y por aceptar la invitación de Psiquiatra en Casa. Yo honrada de estar aquí. Este primer episodio me pareció buenísimo, genial, quedó tela para cortar, y te invito para el próximo miércoles seguir hablando sobre constelaciones familiares y terapia familiar. Con mucho gusto. Atiendo también entonces a este llamado y también al llamado que cada quien
lleve a bien conversar, se puede consultar y estamos al servicio de cada uno de ustedes y de sus familias. También en los comentarios nos pueden hacer preguntas y los invitamos a que se suscriban y enciendan la campanilla. Gracias.